Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Iglesia de Cristo Bethesda de Ministerios Ebenezer presenta Tiempo de la Palabra. Desde Séptima Calle 15-54, Zona 11, Colonia Carabanchel, Ciudad de Guatemala. Bienvenidos, Dios te bendiga. Si usted viene hambriento y sediento de la palabra del Señor, el Señor definitivamente le va a hablar, amén. Así es que extienda su mano y dígale: Señor, háblame esta mañana, porque a mí el Señor ya me habló. Gloria al Señor. Padre, esta mañana, gracias por la honra que me das de predicar tu palabra. Gracias, Señor, por alegrar mi corazón, Señor, y poder servirte, trayendo, Señor, un mensaje de bendición para tu pueblo, Señor amado. Esta mañana yo te ruego que tú les hables a sus corazones, a su mente, a su alma, a su espíritu, Señor, y que ellos puedan ser edificados, Padre, en espíritu, en alma y en cuerpo, Señor. Que esta palabra no regrese vacía, Señor, sino que haga un impacto en las mentes y en los corazones. Que esta palabra, Señor, venga, Señor, a provocarnos un movimiento en nuestro espíritu, Señor, para buscar más de tu presencia, más de tu palabra, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor. Bendigo la vida de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero aprovechar para decirle que ahorita a fin de mes vamos a tener la actividad de jóvenes. Amén. Por ahí anda circulando la invitación. Todos los jóvenes vénganse a la casa del Señor. Amén. Y el 5 de abril tenemos nuestro día de retiro, un día de retiro para todas las mujeres. También ahí está la información. Esté atento, les vamos a estar enviando todos los detalles que usted necesita para poder estar ese día. Amén. Pues mire que traje unas diapositivas para que no extrañe tanto al pastor, ¿verdad? Porque yo no soy mucho de esto, pero hoy las traje. Fíjese que usted sabe que últimamente hay un día al mes que tenemos nuestro ayuno, ¿verdad? Nuestro día de ayuno. Y recibimos las enseñanzas de parte del siervo acerca de lo que es el ayuno. Y pues este día vamos a continuar. Y solo como un recordatorio, usted sabe que se nos ha enseñado por la palabra lo que es el ayuno, lo que el Señor pide, ¿verdad? Isaías 58, 6 y 7 dice que el ayuno es para desatar ligaduras de impiedad, es para soltar cargas de opresión, es para dejar ir libres a los quebrantados, para romper los yugos. Pero también hay otro ayuno espiritual, si usted lo quiere ver así, o también terrenal, que también es compartir el pan con el hambriento. Usted es un hijo, una hija de Dios que recibe palabra fresca, palabra que sustenta. Entonces, ¿cuál es una forma de su ayuno? Que usted comparta el pan con aquel hambriento, con aquel que tiene necesidad de escuchar de Dios. Amén. Albergar a los pobres errantes, dice. Amén. Dar amor al necesitado, dar una palabra de consuelo al que está necesitado. Cubrir al desnudo, ¿verdad? Si usted mira literal un desnudo en la calle, pues dele su camisita, su vestido, lo que sea. Pero también si usted se entera de algo, así, ¿verdad? Zipper. Eso es cubrir al desnudo, cubrir a aquel que posiblemente cayó en alguna falta delante del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Cubrirlo y bendecirlo. Aconsejarlo, ¿verdad? Que vaya, que busque ayuda, que busque ministración, que busque cobertura. Entonces eso es parte de lo que hemos aprendido de lo que es el ayuno. Pero también se nos enseñó acerca de varias clases de ayunos espirituales. Y aquí yo se lo traje resumido. Ayuno de liberación, ayuno de restauración, ayuno de arrepentimiento, ayuno de victoria, ayuno de revelación, ayuno de conquista, ayuno de transformación. Entonces hemos aprendido mucho a la luz de la palabra lo que es un ayuno. Mire, pueblo de Dios, un ayuno sin oración es dieta. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Es hacer dieta y aguantar hambre. Usted va con un nutricionista, con un nutriólogo y le dice: mire, doña Edna, usted está muy gordita, necesita bajar de peso. Pero ella me va a dar los alimentos que yo necesito, que mi cuerpo necesita.
las medidas que mi cuerpo necesita. Ella no me va a matar de hambre, ¿verdad? No me va a decir solo tome agua y ahí estamos. Pero en el ayuno que nosotros le presentamos al Señor, es un ayuno que necesita llevar oración, que necesita que nos comamos el rollo que es la palabra del Señor. Amén, ¿está de acuerdo conmigo? Bueno, porque si no, ¿para qué vamos a aguantar hambre? Pero mire, pueblo de Dios, hay varias razones por las cuales nosotros podemos ayunar. El ayuno es un arma poderosa que el Señor nos dejó. Ya lo vimos para qué sirve el ayuno, amén. Si usted viene cargado, si usted se siente atado, si usted tiene pesos espirituales, pues ahí está el ayuno. Usted se mete con Dios, hace su ayuno y le pide al Señor que lo liberte de yugos, de cargas, de opresiones, amén. Pero el ayuno, mis amados hermanos, va más allá de lo que nosotros hemos visto en la palabra del Señor. Porque yo podía ver en su palabra, escudriñando, que muchos hijos de Dios, muchas mujeres, se metieron con Dios a través de un ayuno. Y que muchos de ellos tuvieron respuestas favorables en su ayuno. Pero hay algunos que no tuvieron una respuesta favorable. Y es lo que yo quiero dejarle esta mañana en su corazón. Amén. Le quiero mostrar a la luz de la palabra cuál es el ayuno que al Señor le agrada. Y cómo vamos a obtener nuestra respuesta en cuanto al ayuno que le hagamos al Señor. Mire, Mateo 6:17, vaya conmigo por favor, abra su Biblia. En el libro de Mateo capítulo 6. Mateo está en el Antiguo Testamento. No, ¿verdad? Está en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 6. Vamos a buscar el versículo 17 y 18. ¿Ya lo tiene? Amén. Escuche lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 16. Jesús diciéndole a los discípulos: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ellos van a tener recompensa de hombre, amén, porque están mostrándole a los hombres que están en ayuno. Entonces su recompensa no va a venir del Señor, su recompensa viene de los mismos hombres. Versículo 17, oiga: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Hay una versión que dice: unge tu cabeza con perfume cuando tú ayunes. Entonces yo me ponía a pensar y yo decía: ¿por qué esa versión dice unge tu cabeza con perfume? A ver, en lo literal, ¿dónde usa usted perfume? ¿En la cabeza? Bueno, hay unos exagerados que en todo, ¿verdad? Pero la lógica humana a mí me dice que es en sus axilas, que es en sus manitas, que es en sus pies, ¿verdad? Las mujeres que somos más meticulosas y más cuidadosas, ¿verdad? Pero regularmente usted no se va a perfumar la cabeza. No pasa de ponerse una gel, ¿verdad? Una espuma para que los colochos no se le paren, ¿verdad? Pero esa versión dice: unge tu cabeza con perfume cuando tú ayunes. ¿Sabe qué nos está diciendo el Señor? Que cuando usted toma la decisión de buscar un tiempo de ayuno, de abstinencia de alimentos, no de aguantar hambre, sino de meterse en un tiempo de comunión con el Señor. Porque el ayuno no sirve solo para lo que dice Isaías 58. El ayuno también es para que usted tenga un tiempo de intimidad con el Señor,
para que usted se acerque a Él, para que usted conozca el corazón del Señor y Él también pueda ver su corazón. Siempre hay estrategias del maligno que Jehová lo reprenda, porque siempre nos va a lanzar dardos a nuestra cabeza. Ahí es lo primero donde el enemigo ataca, nuestra mente, nuestra cabeza, porque después eso baja al corazón. Amén. ¿Por dónde entra el pecado? Por nuestra cabeza. Aquí empezamos a pensar, a maquinar, a imaginar, y después se lleva a cabo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Cuando tú entres en ayuno, pon perfume en tu cabeza. ¿Sí me entiende el tiro? Dijera el pastor. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer con su cabeza cuando usted decida ayunarle al Señor? Que usted ponga en su mente la esencia del Señor. Amén. La presencia del Señor en su cabeza, para que usted pueda entrar libremente a ofrecerle un ayuno al Señor y no venga el maligno a tirarle dardos y decir: ya, empezaste a las 7, terminaba a las 7:05, ¿verdad? Así como hacía mi hijo cuando era pequeñito. Había ayuno y veníamos de la casa, bueno, hoy vamos a ayunar, salíamos del condominio y al ratito, crac, 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 crac. Volteábamos a ver y el pequeñito abriendo su galletita, ¿verdad? Y decía: ¿qué estás haciendo? Es que venimos en ayuno. Mamita, yo ya terminé mi ayuno, dijo. O sea, él ayunaba saliendo de la casa como a 5 minutos, ¿verdad? Entonces, no, mis hermanos, pongamos perfume en nuestra cabeza, lavemos nuestro rostro. Significa que tenemos que venir delante del Señor con una disposición de aroma agradable para Él. Amén. ¿Qué más? Vamos ahí más adelante en Mateo 17. Unas hojitas más adelante, quiero que vea conmigo. Mateo 17, versículo 18 al 21. Mire, había un papá que tenía un hijo que dice que de tiempo en tiempo le agarraba como una locura. En veces se tiraba al fuego, en veces se tiraba al agua. Y ahí estaban los discípulos, pero nada pudieron hacer por este joven ni por el papá. Mire lo que dice el versículo 17 del 17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Cómo tendrían ya a Jesús, verdad? Hasta aquí ya lo tenían. Y les dice: traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Entonces, míreme acá. ¿Qué sucedió? Cuando los discípulos se dieron cuenta que Jesús llama al muchacho y le ordena al demonio que salga de él, ¿pasó eso, sí o no? Sí. Entonces viene el Señor y reprende a los discípulos, ¿verdad? Y ellos le dicen: Señor, pero si nosotros también lo hicimos y no pasó nada. Jesús les dijo en el 20: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Cuál fue el problemita de los apóstoles? ¿Qué no tenían? Dígalo fuerte, ¿qué no tenían? Fe. Si ellos hubiesen tenido fe, ese demonio hubiese salido de ellos con la fe. Pero viene el Señor en el 21, les dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. ¿Con qué sale ese género? Oración y ayuno.
no es solo ayunar, no es solo abstenerse de la comida durante un tiempo que usted planifique, un día, 3 días, 21 días, 40 días. Es necesaria la oración, pueblo de Dios, porque muchas veces nosotros, porque abrimos puertas por nuestra naturaleza adámica caída, que muchas veces todavía está en nosotros, abrimos puertas al pecado, abrimos puertas a áreas de nuestra genética que venimos arrastrando. Entonces el enemigo hace uso de eso en nuestra vida. Y muchas veces nosotros somos vasos de uso deshonroso. Amén. Entonces hay necesidad de que ayunemos para que ese tipo de género salga de nuestra vida. No le está hablando una perfecta, le está hablando una persona que muchas veces he sido un vaso de deshonra, porque no he sido glorificada igual que usted, porque aún tengo la carne bien viva, el rochoy, el puyazo ahí con gordito, y entonces eso nos afecta. Entonces, ¿qué les decía el Señor? Con ayuno y con oración, y sumado a eso, la fe, para creer que Dios nos puede liberar, que Dios nos puede limpiar la vida, la mente, el corazón y aún sanar nuestro cuerpo. Amén. Mire, entonces, usted puede ayunar por obediencia a Dios, ¿sí? Porque el Señor dijo, cuando tú ayunes, Él no les dijo, ¿quieren ayunar? No, cuando tú ayunes. O sea que el Señor Jesús ya dio por sentado que sus discípulos iban a ayunar. ¿Por qué cree usted que al comando de la voz de Jesucristo ese género se fue de ese muchacho? Porque Jesús ya había estado 40 días y 40 noches en el desierto. Dice que por el Espíritu el Señor fue llevado al desierto. Y ahí Él fue probado en todo. Fue probada su alma, fue probado su cuerpo, fue probado su espíritu. Y el Señor ahí salió vencedor. Amén. Por eso fue que acá ese género se le sujetó y salió de ese muchacho. Porque para ese muchacho había un decreto de muerte, que se quemaba en el fuego o que se ahogaba en el agua. Porque dice que el demonio ahí lo tiraba, ¿sí? En veces lo tiraba al fuego o en veces lo tiraba al agua para matarlo. Pero cuando él tuvo ese encuentro genuino con Jesucristo, y por cuanto el Cristo de la gloria ya había estado en el desierto en ayuno y salió vencedor, Él tuvo el poder y autoridad de ordenarle a ese tipo de género que saliera de esa vida. Amén. Entonces usted, dice la palabra, que cosas mayores que Jesucristo hizo, usted y yo podemos hacerlas. Pero ¿qué necesitamos? Fe, ayuno y oración. Cuando Jesucristo estuvo en el desierto, en ese ayuno, ¿sabe qué sucedió inmediatamente? Él fue habilitado para la obra a la cual Él había sido predestinado, para la obra a la cual Él aceptó hacer por usted y por mí. El día que usted, que sabe que usted tiene un llamado genuino, que tiene un talento, que tiene un don, cuando usted se someta más al Señor, usted va a ser preparado y va a ser presentado al mundo, y lo que Dios predestinó para usted se va a hacer, se va a cumplir. Gloria al Señor. Así es que la clave la tiene usted. Usted quiere desarrollar el talento que Dios le ha dado, el don que Dios ha puesto en su vida, para lo cual usted fue diseñado y programado desde antes de la fundación del mundo. Empiece a ayunar, empiece a buscar momentos privados con el Señor, empiece a poner perfume en su cabeza
Y entonces el Señor lo va a sacar a luz. Y el Señor lo va a mostrar. Y usted va a ser de bendición para el pueblo de Dios, para su casa, para su familia. Amén. Entonces, razones por las cuales ayunar: por obediencia a Dios. Amén. Para una libertad efectiva. La oración y el ayuno. Para vencer tentaciones y ser fortalecidos. Cristo venció. Él venció en su espíritu, venció en su alma y venció en su cuerpo cuando fue tentado en el desierto y estuvo en ese ayuno de 40 días y 40 noches. Y para ser habilitados a nuestro llamado. Porque usted sabe, se ha escudriñado la palabra, que cuando Jesús sale de ese ayuno, Él inmediatamente dice que empezó su ministerio. ¿Cuántos días nos va a llevar a ayunar para empezar nuestro ministerio en Cristo Jesús? Yo no lo sé. Quizá ni usted lo sabe. Pero Dios y su Santo Espíritu lo sabe. Así que mientras más rápido usted se meta con Dios, más rápido usted va a ser de bendición para muchas personas. Amén. Entonces lo que le decía, ayuno sin oración es dieta y es aguantar hambre. Amén. Gloria al Señor. Ahora venía a mi mente, fíjese, una frase: acción y reacción. Yo quiero enseñarle a la luz de la palabra, poquitos ejemplos le traigo, de cómo dos varones, una mujer, tuvieron que activar, tuvieron que accionar a hacer algo. Y por eso mismo fue que Jehová de los ejércitos hizo algo por ellos. Ellos accionaron, ellos se movieron, ellos hicieron algo y por eso mismo el Señor tuvo una reacción. Amén. ¿Han oído la frase? Todo acto tiene ¿una qué? No oigo. Una reacción, un efecto. Amén. Que puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, ahí está. Acción, reacción. Si usted se mueve, si usted se activa, de parte de Dios va a haber una reacción favorable para su vida, para los planes que Dios tiene para usted. Mire, aquí le traje resumido. Moisés. Usted sabe la vida de Moisés. Cualquiera podría decir, ay, sí, pastora, es que mire, he pasado momentos difíciles en mi matrimonio, con mis hijos, en mi familia, con mis finanzas, con mi trabajo. No puedo salir adelante, me está costando. Moisés, ¿cómo inició Moisés su vida? Muy difícil. Moisés, sin tener conciencia de lo que había a su alrededor, porque era un bebé, fue puesto en una canastita y lanzado a un río. Amén. Escapado de la muerte, porque había una orden de matar a todo niño varón. Entonces, escapado de la muerte, metido en una cesta, puesto en un río. Y Moisés sin darse cuenta de sus principios. Entonces, para acabar de ajustar, Moisés fue criado fuera de su hogar natal. Moisés fue criado como un egipcio, vivía como egipcio, vestía como egipcio, comía como egipcio, ¿verdad? Él era un egipcio, aunque él era un predestinado de Dios para salvar al pueblo de Israel, pero su principio fue complicado. En medio de todo eso, pueblo, Dios lo guardó, Dios lo salvó. Amén. Viene, usted sabe, y él es enseñado con las costumbres, con adorar a dioses extraños. Hasta fue militarizado.
es que Dios a él no lo había llamado para ser militar. Dios a él lo llamó para salvar a un pueblo, para rescatar a un pueblo. Pero mire pues cómo es que el enemigo puede trastocar nuestro camino, lo que Dios ya trazó para nosotros. Cómo el enemigo busca maneras de cómo apartarnos del Señor. Pero usted sabe la vida de Moisés, cómo Dios a él lo saca de Egipto, lo lleva por el desierto, lo lleva a su tierra. Usted sabe cómo él conoce, ¿verdad?, a su familia, regresa a los suyos, y en medio de ese proceso Dios lo usa para liberar al pueblo de Israel de la cautividad. Amén. Y aquí es donde empieza un proceso más fuerte para Moisés. Usted escudriña ahí en Génesis 24, el Señor nos muestra cómo Dios llama a Moisés al monte. Amén. Dios no llamó a Moisés a un valle ni a una planicie. Dios le dice: Moisés, vas a subir tú con los ancianos, con Josué, con Aarón y con todos los demás, pero ellos se van a quedar a la mitad de la montaña. Pero tú vas a subir hasta el monte donde yo te voy a hablar. ¿Se acuerda de eso? Entonces él sube hasta allá y dice que el Señor, Jehová, ya le tenía preparada las 2 tablas de la ley. Ponga atención en esto. Lo único que Moisés tenía que hacer era subir al monte, porque Dios allá arriba ya le tenía las 2 tablas de la ley escritas con su dedo de un lado y de otro. Y dice la palabra que él sube, está ahí con Dios un tiempo, mire qué maravilloso. Pero de repente empiezan a escuchar una bulla tremenda y Dios le dice: tienes que bajar, porque el pueblo está desenfrenado. Y cuando él empieza a bajar, se encuentra ahí con Aarón. Imagínese, Aarón el profeta, hermano carnal de Moisés, y le dice: ay, mira, el pueblo está desenfrenado y Josué también atribulado y todos. Y él baja y le dice: que están cantando al Señor es que están adorando. Y él le dice: no están haciendo eso. El pueblo se desenfrenó. El pueblo está idolatrando, porque ya Dios le había hablado a Moisés. Y entonces Moisés desciende y dice que cuando Moisés mira todo eso, se llenó de ira, dice la palabra, y agarra las tablas escritas por el dedo de Dios. ¿Y sabe qué hizo? Cuando vio, dice, a todo el pueblo que estaban desenfrenados y rindiéndole culto y honor a un becerro que habían hecho de oro, dice que se llenó tanto de ira y de enojo que agarró las 2 tablas, las tira al suelo y se quebraron. Mire qué tremendo. Y acababa de bajar, ¿de dónde? De la presencia del Señor. Entonces pasa un tiempo y ahora viene el Señor y le dice, Éxodo 34, léalo en casa. El Señor le vuelve a decir: vas a subir al monte, pero esta vez tú me vas a labrar 2 tablas como las que yo te di y me las vas a traer preparadas al monte. Y viene, dice Moisés, y empieza a preparar y a labrar las tablas como las había visto al principio. ¿Y qué sucede? Cuando Moisés sube, dice la palabra ahí en Éxodo 34 y también en Deuteronomio 39, donde Moisés narra todo lo que él vivió, que estuvo él ahí con el Señor por 40 días y por 40 noches y que no comió ni bebió nada. ¿Qué se llama eso? Ayuno, porque él estaba en la misma presencia del Señor. ¿Y sabe qué sucedió? Dice que el dedo de Jehová vuelve a escribir en esas tablas las leyes para el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó esta vez? Moisés tuvo que trabajar. Moisés tuvo que preparar esas tablas.
Usted, cuando viene a la casa de Dios, usted viene a preparar esas tablas para que el dedo de Jehová escriba esas leyes en su corazón. Cuando usted viene acá y se mete y logra meterse al lugar santísimo y no se queda así, mire, va de ver, ¿verdad? No se queda viendo qué hace la gente, sino que usted se mete con Dios y no está viendo qué hacen los demás. Sabe qué hace usted. Usted no hace nada, porque usted las tablas ya las trajo. El que lo hace todo se llama Jesucristo, porque Él empieza a escribir en su corazón. ¿Pero por qué? Porque usted logró meterse al lugar santísimo. Usted logró meterse a la presencia del Señor. Cuando venga a la casa de Dios, cuando venga al ayuno, cuando haga su ayuno, lleve preparadas sus 2 tablas para que Jehová, para que Dios le escriba en esas tablas lo que Él quiere para su vida, lo que Él anhela para su vida. Amén. Entonces solo llega, está con el Señor en ayuno 40 días y 40 noches y le vuelve a escribir la ley. Mire cuántas cosas hermosas nosotros podemos lograr si subimos al monte. Pero si usted no sube al monte, posiblemente podemos terminar adorando un becerro de oro. ¿Cuál será ese becerro de oro? Netflix, ¿verdad? Las series de Netflix a mí me encantan. Yo miro mucha tele, se lo he dicho, me gusta ver tele. Pero también amo meterme en la presencia del Señor, porque eso es lo más importante y lo más hermoso que podemos tener. Amén. Entonces, haga sus tablas y cada vez que usted ayune, cada vez que usted se meta a la oración, dígale: Señor, escribe qué es lo que quieres de mí, qué es lo que tienes para mí. Amén. Fíjese que yo estaba escuchando a un siervo y él decía, eso me impactó mucho, porque cuando Moisés sube al monte, ahí les he revelado todo. Usted sabe que dicen que Moisés recibió el Génesis y que él escribió el Génesis por la revelación del Espíritu Santo de Dios, por la boca de Dios. Toda esa narrativa del Génesis es de Moisés. ¿Qué podemos nosotros recibir de parte de Dios cuando nos metemos a un ayuno, a una intimidad con el Señor? ¿Qué nos podrá revelar el Señor de su palabra? Mire, uno puede estar en casa, voy a leer la Biblia, a ver qué me sale, a ver qué dice esto. Y usted no me dejará mentir, pero muchos... Yo leo, pero es que no entiendo qué es lo que me está diciendo ahí. ¿Verdad que nos ha pasado? Si no entiendo, Señor, o sea, sí dice esto, pero ¿qué más hay? ¿Qué más hay en lo profundo? Cuando usted empieza a anhelar eso, y entonces usted va a leer la palabra, el Señor se la va a revelar. Amén. Así es que le dejo eso en su corazón. Prepare sus tablas. Suba al monte cuando le llame el Señor, métase en ayuno y ahí va a recibir usted la palabra revelada. Ahí va a recibir usted los tesoros escondidos que Dios tiene para su vida. Amén. Quiero hablarle ahora de un personaje. Josafat. Abra su Biblia en el libro de Crónicas, segundo libro, por favor. Si está conmigo, ¿verdad? Amén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Amén, ¿ya lo tiene? Mire, del 1 al 18 dice la palabra: reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Pero yo creo que usted vea todo lo que hizo Josafat
y por eso se lo traje ahí resumido. Mire, ahí dice hijo de David, pero él hijo de David espiritual, ¿verdad? Pero el padre de Josafat era otro. Pero mire qué hizo Josafat, segunda de Crónicas 17, del 1 al 18. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá. Colocó gente de guarnición en tierra de Judá. Y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y oiga, y Jehová estuvo con Josafat. ¿Por qué? Porque Josafat, dice, anduvo en los primeros caminos de David su padre. Josafat traía la escuela espiritual de David, ¿sí? Que se le quede. Josafat anduvo en los caminos de David. ¿Qué más? No buscó a los Baales. Josafat derribó altares de los Baales, aunque hubo pueblo con necedad en su corazón que lo seguían haciendo. Pero el trabajo de Josafat fue derribar los altares de los Baales. ¿Qué más? Buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, dice, no según las obras de Israel. Usted sabe, Jehová reprenda al diablo, porque hay mucho pastor, hay mucho siervo de Dios, que en tal de que las iglesias no se le vacíen, que no se vayan, o que la gente siga diezmando, predican la palabra al gusto del cliente, ¿verdad? Y no lo que dice la palabra del Señor. Pero Josafat dice que buscó a Dios y anduvo en sus mandamientos, en los mandamientos, en las leyes de Jehová, no según las obras de Israel. ¿Qué más? Se animó su corazón en los caminos de Jehová. Él no andaba así, mire, como la mojarrita, ¿verdad? Como nada, de un lado para otro. No. Josafat estaba definido en seguir los caminos de Jehová. Quitó los altares altos y las imágenes de acera en medio de Jehová. Pero ¿sabe qué me impactó mucho, pueblo? Y grábeselo en su corazón también. Dice que envió a todo el pueblo, a las casas, a las familias. Envió príncipes, envió levitas, envió sacerdotes para enseñar en Judá la ley de Jehová. La palabra de Dios dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes, que somos levitas. Amén. ¿Usted sabe cuál era la herencia de los levitas? ¿Cuál era la herencia de los levitas? El sacerdocio. ¿Será que nosotros como hijos de Dios estamos llevando a nuestras casas el sacerdocio que Dios quiere? ¿La adoración que Dios quiere? ¿Será que estamos derribando altares a otros dioses? Edificó fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Josafat se preocupó de que al pueblo no le faltara comida. ¿Usted se preocupa por su casa? Que a su familia, que a sus hijos, que a su esposa, a su esposo no le falte el alimento espiritual. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Jehová. Y dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le adoran. Amén. Mire las virtudes, las cualidades de este hombre. Segunda de Crónicas 19 del 1 al 11 también dice que puso jueces, puso levitas, sacerdotes y padres de familia de Israel en todas las ciudades, y les dio un mandato y les dijo: van a juzgar con justicia, van a actuar con justicia, no harán acepción de personas, sin admisión de cohecho.
actuarán en temor a Jehová, actuarán con verdad, actuarán con corazón íntegro y van a amonestar al pueblo para que no pequen contra Jehová. ¿Se da cuenta todo lo que Josafat le ordenó a sus líderes, a sus jueces, a sus levitas? Cuando usted viene a la casa del Señor, la palabra que aquí se da, el consejo que aquí se da, es todo esto prácticamente. ¿Qué es lo que espera Dios de usted? Que usted vaya a su casa, a su hogar y lo ponga en práctica. Ahora yo le voy a decir algo. Dios hizo algo muy grande y poderoso por Josafat y por el pueblo. Segunda de Crónicas, vaya conmigo. Capítulo 20, por favor. Deje ahí abierta su Biblia, se lo voy a resumir. Dice que llegaron al reino de Josafat los moabitas, Amón y una gran multitud para hacer guerra contra Josafat. Y aquí en el capítulo 20, ¿sabe qué hizo Josafat? Va a leer conmigo 23, lea conmigo por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Entonces él, o sea Josafat, tuvo temor. ¿Y Josafat qué hizo? ¿Qué hizo? Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué hizo Josafat? Humilló su rostro y luego convocó a un ayuno a todo Judá. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Mire qué tremendo. Estaban rodeados por 3 enemigos y multitud. Josafat entró en temor. ¿Y qué fue lo que primero él hizo? Humillarse delante de Dios y pedirle ayuda. Pero también convocó al pueblo a que se uniera con él en el ayuno. ¿Y sabe qué sucedió con los enemigos de Josafat? Vamos a verlo. Pase conmigo. Ahí mismo, segunda de Crónicas 20. Vamos a leer el 22. ¿Ya lo tiene? Y cuando comenzaron, o sea, Josafat y todos, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, oiga qué hizo Jehová. Puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron. ¿Quiénes? Los unos contra los otros. Pero ¿por qué Jehová hizo eso? ¿Por qué? Mientras Josafat y todo su pueblo adoraban y exaltaban el nombre del Señor, dice que Jehová hizo que todos esos que venían contra él se agarraran entre ellos y se mataran los unos a los otros. Pero ¿sabe por qué sucedió eso? ¿Sabe por qué Jehová levantó bandera a favor de Josafat? Porque Josafat había honrado a Dios, había guardado el nombre de Dios. Cuando usted, pueblo, hace lo mismo que hizo Josafat, cuando usted se mete con Dios, cuando usted clama al Señor, cuando usted tira baales, tira dioses, y el único Dios de su vida, el único Señor es Jesucristo, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Va a poner a sus enemigos, a ellos mismos en contra, y a usted le va a dar la victoria. Eso es lo que hace el Señor. Por eso el ayuno de Josafat y del pueblo fue agradable al Señor. Porque Josafat antes había honrado a Jehová de los cielos. Mire, le voy a decir algo. Y quería dejarlo para el final, pero no, se lo voy a dejar ahorita de una vez.
David era un hombre de ayuno. David ayunaba por un enfermo, David ayunó por un amigo, David amaba el ayuno porque tenía fe y sabía que Dios le respondía. Pero ¿qué sucedió? Cuando David peca contra Dios y se queda con la esposa del que le era más fiel, de Urías. Dice que esta Betsabé da a luz al hijo. ¿Y qué pasa? El hijo se enferma, ¿sí? El hijo se enferma de muerte. Entonces dijo David, no, si yo ya he ayunado por mi amigo y se sanó, he ayunado por aquel enfermo y se sanó, he ayunado por esto y lo otro y el Señor me ha respondido. Dice la palabra que David se vistió de luto, se puso cenizas encima y dice que postrado en suelo lloraba en ayuno, gritaba, rogaba al Padre que le diera vida a su hijo. Pero ¿sabe qué sucedió? Dios no aceptó ese ayuno. Dios no escuchó esta vez a David. Oiga esto. David dice en uno de sus salmos: en pecado me concibió mi madre. ¿Es así? A mí se me hace que David ha de haber pensado: no, pero si yo fui el fruto de un pecado. Y Dios desde mi niñez me apartó. Yo estaba acostumbrado a estar en las majadas. Yo ahí peleaba contra osos, contra leones, y quizá desde ahí ayunaba. El Señor me ayudó a derribar a los gigantes. El Señor puso bajo mis pies a mis enemigos. Bueno, ya pequé. El profeta me vino a hablar, me dijo la sentencia. Quizá pensó: no, el Señor va a tener misericordia también de mí y de mi hijo esta vez. Qué tremendo. ¿Sabe por qué, pueblo de Dios? Porque al Señor no lo podemos comprar, ni con ayunos, ni con oraciones, ni con ofrendas. Porque si usted y yo le fallamos al Señor, Él es fiel y amor, y Él nos perdona nuestro pecado, y Él hace de nosotros una nueva criatura. Pero la consecuencia nos viene ahí confrontando, la venimos arrastrando. Por eso, pueblo de Dios, no confundamos la gracia y la misericordia, porque Dios al hijo que ama lo disciplina, lo corrige porque lo ama. Quizá David dijo: no, si lo hizo conmigo, le va a dar vida a mi hijo. Pero eso no era lo que el Señor quería. Entonces, ¿sabe qué sucedió? Ahí estaba llorando, ¿verdad? Tal vez con la cara llena de lodo de tanta lágrima. Cuando llegan y le dicen: David, tu hijo falleció. Dice que los sirvientes se quedaron asustados, porque David se levanta, se va a sus habitaciones, se va a bañar, se va a asear, sale a su lugar y empieza a comer, como si nada pasó. ¿Por qué? Porque David entendió que la paga del pecado era muerte y aceptó la corrección del Señor. Entonces hay ayunos, hay oraciones que el Señor posiblemente no las va a escuchar. Amén. Bueno, entonces Dios respaldó a Josafat con su ayuno y al pueblo, porque habían guardado su corazón de rendir honor a otros dioses que no fuera solo Jehová de los ejércitos. Amén. Esther. ¿Se acuerda de la historia de Esther? ¿Quién era Esther? Esther era una joven judía, era huérfana, pero Esther acude a un llamado, a una convocatoria que se hace. Amén. El rey Asuero se queda sin Vasti. Ahí trabajaba Mardoqueo, un primo de Esther. Le avisa, le notifica y le dice: vente al palacio, vas a participar en esta convocatoria.
Esther llega al palacio, es enseñada, transformada, cambiada por Hegai. Hegai era el delegado de preparar a las doncellas para esa participación, para mostrarse al rey. Dice la palabra que Esther estuvo 1 año en un proceso de belleza, 6 meses en un proceso y 6 meses en otro. ¿Quién aguanta eso? Yo he ido al salón a hacerme mis canchitos acá y a la hora ya quiero salir de ahí, ¿verdad? Ya estoy desesperada, ya estoy estresada, ya no quiero estar ahí. Y esta mujer estuvo 1 año siendo embellecida, estando bajo el cuidado de Hegai el eunuco. Se dejó limpiar, se dejó cambiar. Dice que Hegai sintió un afecto especial por ella, que hasta le pone 7 doncellas para que estuvieran con ella, para que la atendieran, para que la embellecieran más. Viene ella y es elegida por el rey Asuero de Persia para ser su esposa. Pero ella nunca reveló su descendencia. ¿Sabe por qué? Porque Mardoqueo le dijo: nunca vayas a decir que tú eres del pueblo de Israel, que tú eres judía. No lo digas. ¿Sabe por qué Mardoqueo le dio ese consejo? Porque en el palacio había un hombre que odiaba al pueblo de Israel, que no quería al pueblo de Israel. La palabra de Dios en el libro de Esther nos habla sobre esto que le estoy diciendo. ¿Qué sucedió? Cuando Esther es llevada ya como esposa para el rey Asuero, ahí estaba este hombre malo, su nombre era Amán, ¿sí? Pero Amán tenía un odio especial por el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque el rey, por la manipulación de Amán, había dado una ley que Amán iba a estar en una de las puertas del palacio del rey, y todo súbdito que entrara a ese lugar tenía que hacerle una reverencia a Amán o arrodillarse delante de Amán. Pero ¿quién cree usted que no se arrodillaba delante de Amán? Mardoqueo. Porque Mardoqueo sabía que él solo se podía arrodillar delante del rey y de nadie más. Entonces eso le molestaba a Amán, lo enojaba, lo llenaba de cólera, de enojo, de ira. Y él siempre estaba viendo cómo tramar algo en contra de Mardoqueo. Resulta que una vez dice que estaba Mardoqueo en una puerta y escucha a 2 eunucos trabajadores del rey que estaban hablando mal del rey y estaban planificando cómo deshacerse del rey. Entonces viene Mardoqueo, mire ese chisme si fue bueno, y se lo dice a Esther y llega a decirle: Esther, fíjate que hay 2 eunucos que quieren matar al rey. Te lo aviso a ti porque tú eres la esposa. Y entonces, ¿qué sucedió? Esther fue advertida de estos 2 personajes, de Bigtán y Teres, que están ahí en Esther, usted léalo en casa. Fue advertida de lo que iban a hacer. Entonces ella viene y se lo dice al rey. Y viene el rey y pues los castiga, los encierra, los mata. Yo no sé qué hizo con ellos, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hizo Esther? Salvó al rey gracias a la ayuda de Mardoqueo, ¿sí? Entonces eso se quedó ahí. Resulta que después Mardoqueo influencia al rey y hacen un edicto de muerte para el pueblo de Israel, usted lo sabe. Y viene Mardoqueo y cuando se entera dice que se puso a llorar en las puertas, se vistió de cilicio, porque eso hacían, ¿verdad? De cenizas, de tristeza, y se ponía a llorar. Y cuando Esther se da cuenta, dice: bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces Mardoqueo le dice: es que mira, Amán hizo esto y hay un edicto de muerte para todo el pueblo de Israel. Viene Esther y guiada por Dios le dice, manda a decir a Mardoqueo, su primo: mira, le dijo, llama a todo el pueblo de Israel y convócalos a un ayuno de 3 días. Y yo y mis doncellas también voy a ayunar en el palacio. Porque pasados estos 3 días, yo voy a entrar a la presencia del rey.
¿Y sabe qué era lo peligroso? Aunque el rey amaba a Esther, estaba enamorado de ella, locamente enamorado. Si ella entraba a la presencia del rey sin haber sido llamada, Ishkamik, como dice el pastor, va, muerte, no podía entrar si no era llamada. Usted y yo, hoy el rey nos manda a llamar en cada culto, en cada actividad, en cada enseñanza. Y a veces ni siquiera queremos entrar. Pero esta mujer se arriesgó porque sabía que si entraba sin haber sido llamada, podía perder la vida. Y se ponen en el ayuno, pues. Y dice, bueno, voy a ir. Se preparó, se embelleció. Y dice que cuando el rey la ve, que ella entra, dice que el rey cae como mantequilla en sartén caliente. No, eso no dice la Biblia, ¿verdad? Eso lo digo yo. Pero se me imagina que cuando él ve a esa mujer que él amaba, le extiende el cetro y le dice, entra. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué desea tu corazón? Entra. Yo me imagino que Esther ha de haber dicho, gracias Señor, escuchaste nuestras oraciones, viste nuestro ayuno pidiendo salvación. Ella entra y le dice, rey, perdona que haya venido sin que tú me llames, pero yo quiero hacerte una cena muy deliciosa y quiero que estés tú y que esté tu siervo Amán. Bueno, usted ya sabe, ella lo prepara todo, es la cena y el rey le dice, estaba tan satisfecho con ella que le dice, bueno, quiero saber cuál es tu petición, cuál es tu demanda. Mira, Esther, le dice, te doy hasta la mitad del reino si tú quieres, mi princesa, mi reina, mi linda, porque te amo. Te doy la mitad de mi reino. Yo dije, si yo hubiera estado ahí, le digo, ay, si yo quiero la mitad del reino, más lo que te vengo a pedir. Pero dice que ella le dice, no, mi rey, le dijo, yo no quiero la mitad de tu reino, le dice. Solo quiero que mañana vengas otra vez a otra cena que voy a preparar. Y quiero que también esté Amán. Bueno, viene la segunda cena y entran y todo, ¿verdad? Y entonces el rey le vuelve a preguntar, ¿qué quieres? Te vuelvo a ofrecer la mitad de mi reino, es tuyo. Mire cómo estaba de enamorado el rey de ella, que no le importó despojarse de la mitad de su reino. Y ella le vuelve a decir, no, le dijo, Señor, no quiero, vaya conmigo, vamos a leer. Esther. Ay, vamos a ver si encuentro Esther. ¿Sabe qué es lo más tremendo de todo esto, pueblo? Que Amán no estaba nada contento. Amán estaba más molesto todavía que al principio. Esther, 6:50. Ya me pasé. ¿Ya lo tiene? Amén. A ver. Aquí está. Vaya conmigo. Mire, pues Esther 4:1 dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, cuando se enteró que había un edicto para eliminar a todo el pueblo de Israel. ¿Ya vio? No le dije una mentira, es cierto. Luego, 4:4. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Mire, pues estaba tan dolido, tan triste Mardoqueo, que no quería una nueva vestidura, él quería mostrar su dolor. Luego nos vamos a ir
vamos hasta el capítulo 6. Mire, ¿cómo es que Amán ya estaba preparando cómo eliminar al pueblo de Israel? Pero usted sabe algo, aunque el enemigo ya esté preparando cómo destruirnos, cómo acabar con nosotros, no se le va a hacer a Satanás que Jehová lo reprenda. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ya tiene un plan preparado. Nuestro rey ya tiene un plan preparado. Lea conmigo 6:1. Dice que aquella noche de la primera cena, el rey se le fue el sueño y pidió que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Mire pues, después de la primera cena, dice que el rey se fue a dormir y no podía dormir, se le fue el sueño. Y entonces dijo, bueno, voy a leer el libro de las crónicas. Y le empiezan a leer y ¿sabe qué sucede? Que empiezan ahí a narrar lo que había pasado cuando aquellos dos enemigos querían matar al rey, ¿se recuerda? Y entonces en tal fecha Mardoqueo notificó a la reina Esther que los dos enemigos querían matar al rey y esos enemigos fueron destruidos y fin de la historia. Entonces le dice el rey, bueno, ¿y qué pasó? ¿No honraron a ese hombre? ¿Qué premio le dieron? ¿Qué hicieron por él? Entonces, no, señor, es que no se hizo nada, no se le hizo un diploma de agradecimiento, no se le dio un dinerito agradeciéndole lo que había hecho, no se le paró en público y se le dio una ovación de palmas, no se hizo nada. Entonces dijo él, pero qué extraño, teníamos que agradecerle, me salvó la vida. Entonces, en la segunda cena, antes de que Esther llegara, dice que el rey le pregunta a Amán y le dice, Amán, ¿qué harías tú con un hombre que le salva la vida al rey? Y mire lo que dice Amán, le dice, pensando Amán que el rey se estaba refiriendo a él. ¿Y qué si no? Entonces dice, ay, rey, le dijo, yo lo que haría es vestirlo con vestiduras reales, yo lo subiría al mejor caballo y yo lo pasearía en toda la ciudad y proclamaría que ese hombre salvó al rey de la muerte. Ay, tienes razón, le dijo. Eso vamos a hacer. ¿Y sabe qué pasa? Dice que el rey da la orden y entonces a Mardoqueo le ponen las vestiduras reales, lo ponen sobre un caballo y dice que con algarabía lo llevaron por toda la ciudad y dice que decían, aquí está el hombre que salvó al rey. Imagínese, Amán pensando que era para él. Amado pueblo de Dios, no importa la tribulación, la angustia, lo que tú estés pasando. No importa que el enemigo quiera ponerte ahí el pie para que tropieces, ponerte cascarita de banano para que te resbales, no importa, porque Dios ya está preparando tu bendición. Dios ya lo tiene preparado. Amén. ¿Y qué sucede? Cuando se llega la segunda vez de la comidita, dice que la reina ahí le abre su corazón al rey. Entonces dice, bueno, y ahora sí me vas a decir qué es lo que quieres. ¿Para qué? ¿Para qué es esta comidita, verdad? Que hay algo en tu corazón que tú desees, que tú necesites. Y entonces dice que la reina Esther le revela al rey su petición. Vaya conmigo ahí a Esther capítulo 7, por favor. 7:4. 7:2. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Mire el 3. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por petición y mi pueblo por mi demanda. Mire, cuando Esther le dice al rey, déjame vivir, esa es mi petición. Y mi demanda, deja vivir a mi pueblo. Mire, Asuero se espantó. Pero ¿y qué pues que tienes? Si aquí nadie te está quitando la vida. Si tú eres persa, tú eres mi reina. ¿Qué es lo que sucede? Explícame. Y entonces dice que viene Esther
y le dice: rey, lo que ha pasado es que Amán preparó una horca para el pueblo de Israel y tú firmaste el edicto, le dice. Y ahora todos los israelitas van a morir. ¿Y sabes qué? Le dice: yo soy israelita. Yo soy del pueblo de Israel. Yo soy el pueblo de Jehová. Mire, usted lea despacio esto en casa, pero dice que da a entender que Amán, cuando Esther le cuenta la verdad al rey, Amán como que sale corriendo y se va a llorar a la habitación de la reina, y entonces el rey sale y lo ve que está, dice, tirado en su cama llorando, y ¿sabe qué le dice? Ay, Amán, ¿acaso quieres violar a la reina? Mire. Y entonces el rey da la orden de que esa horca que habían preparado para Mardoqueo se usara para Amán. Ahora yo le voy a decir algo, pueblo de Dios. El ayuno que hizo Esther fue agradable a Dios. Por eso Dios puso a su favor al rey, su esposo, a favor de ella y a favor del pueblo de Israel. Pero ¿sabe por qué? Porque Esther principalmente se dejó trabajar. Usted y yo somos la Esther de este tiempo, que estamos en la casa del rey y que tenemos que dejarnos embellecer por Hegai, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si usted se deja cambiar, vestir, limpiar, renovar, restaurar, liberar, usted va a estar hecha a la imagen de lo que al rey le gusta. Por eso fue que el rey respaldó a Esther, porque ella se había dejado cambiar y limpiar y hacer de ella una nueva mujer, una mujer bella. Amén. Entonces, pueblo de Dios, yo te decía hace un ratito, muchas veces el Señor no responde nuestros ayunos, muchas veces el Señor no va a escuchar tu sacrificio, porque ciertamente no lo estamos haciendo de acuerdo a su voluntad. Yo te voy a decir algo. Jonás, el Señor le da una instrucción y le dice: vas a ir a Nínive a predicar. Pero Jonás no hizo caso. Se va en otro barco, después viene la tormenta y usted sabe, Dios permite que él sea tragado por una bestia marina, ¿verdad? Por un animal marino. Ahí él pasa un proceso muy difícil. No fue fácil estar dentro de ese monstruo marino. ¿Se imagina usted todos esos líquidos gástricos, cómo quemaron la piel de ese hombre? La palabra enseña que Jonás salió desfigurado. Y entonces se va y lleva la palabra de arrepentimiento que Dios le había dicho para Nínive. Dios amaba a ese pueblo. Dios sabía que ahí había gente que podía ser salva. Después del proceso que sufre Jonás, llega a Nínive y lleva el mensaje y les dice: arrepiéntanse. Pero usted sabe por qué el pueblo se arrepintió, por qué el pueblo creyó a la palabra que llevó Jonás. Porque lo vieron desfigurado. Y entonces dice que el rey da la orden que todos se pongan en ayuno, hasta los animalitos, ¿se imagina? ¿Y escuchó Dios ese ayuno? Sí, Dios salvó a ese pueblo. Miren, hermanos, muchas veces por tu testimonio o por tus pruebas que has pasado, muchas veces tú vas a quedar desfigurado, pero el pueblo te va a ver y le va a creer a Dios, porque en medio de ese proceso que tú puedas pasar, tú vas a servir de testimonio para otros. Entonces otros van a decir:
Ah, no, si Él pudo, yo también puedo. Y van a hacer las de Nínive, se van a meter con Dios, se van a meter al ayuno, se van a meter a la oración. Amén. Póngase de pie esta mañana. O sea, hay muchas formas, pueblo de Dios. Hay muchas formas, pueblo de Dios, de ofrecerle al Señor nuestro ayuno, pero nuestro ayuno siempre tiene que llevar oración. Nuestro ayuno siempre tiene que llevar ese anhelo de comernos el rollo que es la palabra del Señor. El ayuno, mis hermanos, va mucho más allá de abstenernos de los alimentos. El ayuno es una disciplina espiritual que encierra la unión de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. El ayuno es una búsqueda profunda de la presencia de Dios y su voluntad, su ayuda, su respaldo. El ayuno nos ayuda a fortalecer nuestra fe. El ayuno nos ayuda a renovar nuestro compromiso con Dios. El ayuno nos ayuda a buscar la dirección de Dios, su guianza y la toma de decisiones. Yo le pido al Señor con todo mi corazón que cada uno de ustedes y mi vida también, y los que no estuvieron acá esta mañana, cada vez que nosotros le presentemos al Señor un ayuno de un día, de 3 días, de 15 días, de 40 días, un medio ayuno, lo que sea que usted quiera presentarle al Señor, pero que ese ayuno sea recibido por Él. Si nosotros adoptamos las virtudes, las actitudes de Josafat, las actitudes de Esther, la obediencia de Moisés, de Nehemías. Dice la palabra que cuando Nehemías se enteró que las puertas de Jerusalén, que los muros estaban caídos, dice que él entró en un ayuno pidiéndole al Señor que esas puertas fueran restauradas. Si tú andas en la voluntad del Señor, guardando su palabra, sus estatutos, y tú ves una vida que está caída, y tú dices, esa vida necesita ser restaurada, va a suceder lo que le sucedió a Nehemías. Esa vida va a ser restaurada, esa vida va a ser levantada. El Señor va a tomar en cuenta tu ayuno, tu oración. Si tú ves que en tu casa muchas veces las puertas de tu hogar se derriban, los muros de tu matrimonio, de tu familia, de tu casa se derriban, ayuna. Si estás caminando conforme a la voluntad de Dios, seguramente Dios levantará esos muros caídos. Seguramente Dios avergonzará a tus enemigos, como lo hizo con Esther avergonzando a Naamán. Seguramente Dios hará que tus enemigos se ataquen entre ellos y se confundan, si tú estás honrando a Dios como lo hizo Josafat. Yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Y que el Espíritu Santo de Dios ponga en tu vida el querer como el hacer, el guardar los mandamientos del Señor. Que el Espíritu Santo de Dios ponga temor en tu corazón. Que el Espíritu Santo de Dios ponga esa hambre de tener intimidad con Dios. Esa hambre de su presencia. Esa hambre de su palabra. Que seamos como Esther. ¿Cuántas veces le hemos preparado al Señor una deliciosa cena? ¿Cuántas veces lo hemos invitado a nuestra mesa, a nuestra casa y decirle, Señor, he preparado algo hermoso para ti, porque tengo una petición, porque quiero que me libres de los enemigos de mi alma, porque quiero que libres a mis hijos
de contaminación, de pecado a mi esposo, mi vida. Y si estamos haciendo las de Esther, que nos dejamos limpiar, que nos dejamos vestir, que nos dejamos embellecer, seguramente el Señor va a escuchar tu ayuno. Seguramente el Señor te va a dar una respuesta. Levanta tus manos al cielo. Yo quiero bendecirte. Yo le pido al Espíritu Santo de Dios que ministre en ti el deseo de ayunar con convicción, con fe, con oración, con ayuno. Yo le pido al Señor que cuando tú busques la intimidad allá en lo más privado de tu corazón, de tu habitación, le pido al Señor que Él descienda a comer contigo, que Él descienda a visitarte. Le pido a Dios que en ti se mueva el mismo espíritu que se movió en Josafat, el mismo temor a Jehová. Le pido al Señor que tú puedas derribar baales, dioses ajenos, y que así como Mardoqueo solo se humillaba delante del rey, tu humillación sea solo delante de Jehová de los ejércitos. No en los afanes de esta tierra, no en los quehaceres de esta tierra, no en el dinero, no en la fama, no en la fortuna, sino solo en Jehová, porque de Él va a venir tu ayuda, de Él va a venir la fuerza que necesitas, de Él va a venir el consuelo que necesitas. El enemigo siempre está buscando cómo derrotarnos, él no se cansa, pero nuestro Dios siempre va un paso adelante. Nuestro Dios siempre prepara el camino para nosotros. Dile al Señor esta mañana que tú anhelas amarle en la intimidad, buscarle. Dile al Señor, si tu anhelo es que salga a luz tu llamado, tu privilegio, lo que tú vas a hacer para el Señor, que el Señor te dé la capacidad de buscarle en la intimidad, para que pronto salga a la luz el llamado que Dios tiene para tu vida. Oh, no hay nada más maravilloso que caminar en Cristo Jesús, que caminar por el camino que Él preparó para nosotros, que dejarnos usar, ser vasos de honra, ser vasos útiles en su casa. Pero no lo podemos lograr si no nos metemos de lleno con Él en el ayuno, en la oración, en la vigilia, en la intimidad. Si no nos dejamos cambiar, si no nos dejamos restaurar. Se me ocurre algo maravilloso. Jesucristo estaba sentado a la diestra del Padre. Y el Padre buscaba a uno quien viniera a la tierra a dar su vida por nosotros. Pero dice que buscó en todos lados y no había nadie. De repente, el Hijo le dice: Padre, yo iré. ¿No cree usted que el Hijo hizo un ayuno? Se abstuvo de su gloria eterna por un tiempo. Se abstuvo de estar sentado a la diestra del Padre para venir a esta tierra y derramar su sangre por usted y por mí. Levante sus manos al cielo. Yo le pido al Señor que esa sangre derramada en la cruz del Calvario, usted la pueda atesorar en sus manos. Mire, un acto de fe, como que está recibiendo algo en sus manos, y que la sangre del Cordero se pose en sus manos, para que usted le dé el valor a ese sacrificio, le dé el valor a ese derramamiento de la sangre del Cordero. Él tuvo que ayunar su gloria, tuvo que ayunar su trono, tuvo que ayunar, no estar sentado al lado de su Padre, dejar lo que más amaba para entregarse por usted y por mí. Valore ese sacrificio, valore esa sangre derramada.
Y cada vez que usted se meta con Dios en ayuno, en oración, en intercesión, dígale: Señor, quiero tu presencia, quiero valorar esa sangre derramada. Quiero atesorarla, Señor, esa sangre que me redime, esa sangre que me limpia. Si el Hijo tuvo que abstenerse de su gloria, de su silla del trono, para darnos vida, ¿acaso no podremos nosotros ayunar? ¿Acaso no podremos nosotros, aunque andemos en este mundo, abstenernos de las cosas que nos ofrece este mundo? ¿Acaso no podremos abstenernos de pecar contra Dios, de los deseos de la carne? Claro que podemos, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Reciba poder en el nombre de Jesús. Reciba en el nombre de Jesús ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Valore la sangre del Cordero. Valore la abstinencia que Él hizo de dejar todo aquello hermoso, puro y santo para venir a esta tierra. Y reciba ese espíritu de poder y de autoridad en el nombre de Jesús. Reciba el querer como el hacer. En el nombre de Jesús, yo bendigo su vida. Yo bendigo su mente. Bendigo su corazón. Bendigo todo lo que usted hace. Y que usted pueda ser llevado a otro nivel, a una nueva estatura. El ayuno le va a hacer que usted escale, que usted suba una grada más, un nivel más. Pero hagámoslo con sabiduría, con entendimiento y agradando a Dios, para que cuando usted se meta en su ayuno, su oración sea contestada, su oración sea respondida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Que esta palabra nos venga a edificar, que esta palabra nos venga a restaurar, que esta palabra nos venga a liberar, que esta palabra, Señor, nos venga a despertar. Iglesia de Cristo Bethesda de Ministerios Ebenecer presentó Tiempo de la Palabra. Te esperamos en séptima calle 15-54, zona 11, Colonia Carabanchel, Ciudad de Guatemala. Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como Iglesia de Cristo Bethesda. Dios te bendiga.